El interim es complementario a lo que tú tienes, ¿no? O sea, un interim no viene a ocupar la silla de nadie. Hoy en Listening Leaders quiero llevarles hasta la ciudad de Vigo para hablar con una persona que se llama Pío Iglesias. Él es Interim Management Director, partner y fundador de una empresa que se llama Servitalent, especialista en gestión del talento directivo. Y vamos a hablar de una cosa que tiene un nombre como muy exótico, que se llama Interim Management. Y vamos a hablar con él acerca de esto. Bienvenido, Pío. Un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, Raúl. Encantado de estar aquí contigo, charlando sobre este nombre tan interesante. Sí. Tan exótico. Déjame que empiece fuerte, para que nuestros oyentes se sitúen. ¿Tiene sentido seguir fichando directivos en propiedad en este tiempo, cuando el negocio lo que pide es flexibilidad y sobre todo velocidad? Bueno, me deja ser gallego, ¿no? Claro, va a depender. Así para empezar, ¿no? A ver, efectivamente, yo creo que para mí una de las ventajas es poder, entre comillas, poder elegir. No sé si me explico. Antes quizás, o por lo menos aquí en España, no pensabas que podía haber una alternativa para elegir, tenías una necesidad y tenías que contratar a alguien y meterlo en tu plantilla, meterlo en tu casa. Y en cambio ahora puedes tener la opción de entre comillas, que esté contigo por un periodo de tiempo determinado para ejecutar, digamos, o resolver una necesidad específica, ¿no? Y como bien dices, bueno, en el mundo que nos toca vivir, sobre todo en estos últimos ya algunos cuantos años, ¿no? Porque creo que venimos diciendo esto de últimos años y al final vamos acumulando ya cada vez más de incertidumbre. Pues nos cambia la portería de sitio cada vez más deprisa, ¿no? Entonces sí que efectivamente puede tener sentido al menos poder contar con una herramienta que para determinadas circunstancias te encaja mejor que tener que incorporarlo en plantilla, ¿no? Agarrándome a esta percha que me pones, cuando te cambian la portería de sitio, ¿no es mejor tener a alguien que sea especialista en encontrar el lugar correcto de la portería en lugar de alguien que se pase medio partido diciendo, pues fíjate, ¿y ahora qué hacemos? Claro, es que no nos había pasado nunca esto ¿no? O sea, al final mi pregunta es, ¿no hay demasiados directivos que llevan demasiado tiempo haciendo lo mismo y cuando le cambian la portería de sitio, pues de repente se quedan paralizados? A ver, sí que es verdad, pero bueno, también es cierto que en algunas ocasiones también hay que confiar en la capacidad de adaptación de las personas, ¿no? Sí, claro. Sí que es cierto que hay personas, bueno, pues que también le gustan este tipo de entornos, ¿no? Y al final te pueden acompañar durante periodos de tiempo más largos, ¿no? Porque sí que es verdad que en determinada tipología de empresas, sobre todo cuando pensamos más de entorno familiar, independientemente de todos estos cambios, coexiste todavía una cierta visión a medio largo plazo, ¿no? De mantener una cierta esencia del bueno, no sé si decir del negocio o al menos de un poco el espíritu que pueda haber detrás de una forma de entender hacer determinadas cosas, ¿no? Y eso a veces, ayer mismo lo hablaba con una persona, con un interim que está bastante vinculado con el mundo del capital riesgo, ¿no? Y me decía, a ver, esto muchas veces se le tacha, ¿no? a este tipo, pues, de fondos, ¿no? Oportunistas que entran en compañías, las exprimen durante periodos cortos y luego se van. Y dice, eso tiene un cierto componente, o sea, se ve como un componente negativo, ¿no? de que le sacan todo el jugo, y yo mismo he acompañado, ¿no? Porque he participado en entrar a una empresa, estar un año haciendo cambios, darle la vuelta y digamos que salir, ¿no? Pero también es cierto que acelera muchas veces cierta profesionalización en las empresas o el meter herramientas de gestión y de dirección que de otra manera a veces es difícil, ¿no? O les cuesta más ir adaptándose a los nuevos tiempos, ¿no? Entonces, bueno, yo te diría que sí en una parte, porque al final las empresas tienen que tener esa capacidad de reacción relativamente rápida, porque el tiempo cada vez tiene un coste de oportunidad más alto, pero también es verdad que al final si la empresa o la idea de la empresa es tener una cierta permanencia en el tiempo, hace falta también esa visión a medio largo plazo hacia un poco hacia dónde se quiere ir, ¿no?
En la guía, en la cual además tengo el honor de que hayáis permitido participar a de personas a la firma nuestra con un articulito, en la guía decís que esta parte del interim management, o una de las cualidades del interim management, es acompañar a los CEOs en su soledad, ¿no? En la soledad de las decisiones en momentos puntuales. ¿Cuál ha sido la historia o el caso que más te ha impactado en este tiempo? Que hayas visto, que digas, wow, mira, estaban atascados aquí, el CEO no nos pidió, le mandamos o alguien le mandó a esta persona y de repente salieron adelante. Pues fíjate, uno que estamos teniendo casi actualmente, porque creo que ha habido una pequeña reevolución relativamente rápida, ¿vale? Porque además esto nació de una manera y luego el tiempo, bueno, al final las empresas, como digo yo, son entes vivos y bueno, pues hay que irse adaptando a las nuevas circunstancias, ¿no? Bueno, nos pidieron ayuda, en este caso acotado principalmente la parte comercial. Era una empresa pues, que estaba con las ventas bastante, bueno, en una línea relativamente plana los 2-3 últimos años. Y bueno, pues entendían que necesitaban un cambio, bueno, de estrategia de ventas, ¿vale? No estratégico general, pero sí en cierto enfoque en las ventas, ¿no? Entonces, bueno, empezamos la colaboración con esa parte de ventas. Pero sí que es verdad que luego profundizando, la complejidad venía de un poquito más arriba, ¿vale? Había una situación a nivel incluso pues, de propiedad, con ciertas divergencias en la visión, y eso al final pues, iba calando en la organización hacia abajo, ¿no? Entonces, bueno, el tema comercial se reenfocó, se quedó, bueno, pues con un plan bastante acotado y decidimos apoyar más lo que era la parte de gestión. Y la verdad es que en poco más de 3 meses una persona ha causado un cambio totalmente de la compañía, ¿no? Desde encontrar un acuerdo de mínimos con las dos, es una empresa familiar, con las dos familias propietarias, para encontrar un camino común que ambas partes se sintieran cómodos, hasta de ahí ir tejiendo hacia abajo un plan estratégico, transformarlo en planes operativos en las diferentes áreas, con proyectos concretos, creación de comité de dirección, ir empoderando al segundo nivel directivo, porque la empresa estaba muy polarizada también en una única dirección. Y la verdad es que ha conseguido darle la vuelta a la empresa en estos 3 meses y el camino está siendo fantástico. En tu experiencia, Pío, dirías que hay, dentro de las grandes áreas funcionales que tiene una empresa, desde la parte estratégica, la del CEO, bajando en cascada, pues la parte a lo mejor financiera, comercial / marketing, operaciones, legal, recursos humanos, ¿hay algún área en donde el interim management funcione, sea como plug and play, que dicen los americanos, sea más rápido, o conoces alguno que se atasca un poco más? A ver, yo siempre lo digo, para mí digamos que cada proyecto, cada misión, que es como les llamamos nosotros, pues siempre es un traje a medida, ¿no? Para mí aquí son 2 cosas. Uno, dar con la persona y que la persona dé con la clave de desbloqueo, ¿no? Y esa clave de desbloqueo va en 2 líneas, ¿no? Porque, bueno, digamos que el interim al final, por lo que se recurre muchas veces, es por la velocidad de implementación respecto a la incorporación de una persona, pues que requiere como un mayor periodo, ¿no? Aquí, bueno, pues quienes se dedican a esto, pues son gente como nosotros, ¿no? Que ya tiene algo de pelo blanco y permite una expresión burda, tiene un poco el culo pelado del haber vivido diferentes tipologías de situaciones en su vida, y al final, bueno, pues digamos que se enfrenta a algo que le suena y que ha vivido de alguna otra manera, con lo cual pues ha tenido que buscarse la vida para solucionarlo, ¿vale? Esto tampoco quiere decir que vengan, como muchas veces también digo, con libro gordo de petete, ¿no? Esto es lo que yo hice aquella vez y vamos a hacer lo mismo y tiramos para adelante, ¿no? Sino que lo que tiene que tener además es la habilidad y la capacidad
para de alguna manera readaptar cosas que ha hecho al entorno y a las circunstancias propias de la empresa en la que se está encontrando, ¿no? Entonces, al final, esto va de rapidez en detectar las palancas clave para empezar a tocarlas, tocar algunas de corto para al final ganarte amigos dentro de la organización y al final generar confianza, porque es una de las claves de este servicio, tanto hacia arriba como hacia abajo, para que luego puedas implementar otra serie de medidas pues, que al final llevan un poquito más de tiempo, ¿no? Y poder dedicarte a esa parte también de medio y largo plazo, ¿no? De eso te quería preguntar. No hay digas, pues, departamentos concretos donde hay problemáticas. Al final... Claro, no, te quería preguntar un poco por eso, ¿no? Pues yo creo que has dado en la clave. Yo creo que parte del rechazo a estas posiciones es, oye, me viene un señor aquí que tiene ya muchos años, mucha experiencia, pero probablemente experiencia en un tiempo pasado, en un momento pasado. No solamente sirve la experiencia, ¿no?, como tarjeta de presentación, sino la experiencia y esta capacidad de adaptación de aquello que yo ya he vivido y sé al momento actual, ¿no? Y cómo eso lo puedo aplicar de una manera rápida, ágil y ganando la confianza del cliente, ¿no? Sí, esto, a ver, yo lo digo siempre, esto no va de recetas mágicas y soluciones paquetizadas, ¿no? Al final esto va de abrir la mochila y empezar a sacar lo que se necesita en ese momento para tocar los puntos concretos, ¿no? Y para mí eso es también otra de las cosas que lo hacen interesante para muchas personas, ¿no? Y es que ya no solo las personas que se dedican a esto, digamos que aportan valor con su experiencia, sino que además les hace salir de su zona de confort permanentemente, ¿no? por lo que estamos hablando, ¿no? Cada casuística es diferente, porque cada empresa es pues, como las personas, ¿no? De su padre y de su madre. Los que hay dentro son de su padre y de su madre, las circunstancias siempre tienen componentes que son diferentes, y para mí esta es una de las claves para alguien que se quiera dedicar a esta actividad, que tiene que tener dentro de lo que se denomina las soft skills, ¿no? Esa capacidad de flexibilidad y de adaptación, además de ese componente pues, de liderazgo para poder conseguir que la gente se una a tu causa, ¿no?, que es la de solucionar esa problemática, ¿no? Y los enfoques pueden ser, pues ya te digo, totalmente diferentes, ¿no? Y esto no va de una solución de un libro, sino que va de encontrar la solución que la empresa va a ser capaz de implementar para resolver su problema, ¿no? De hecho, en el análisis de perfiles que hacéis en el propio informe, que yo animo además a todos los seguidores de este canal que entréis en Servitalent y busquéis el informe, la guía, habláis de 3 grandes ejes, más allá del currículum, más allá de la historia, ¿no? Por cierto, currículum vitae, que como decía, siempre se me olvida el nombre de Pilar algo, me acordaré, que decía que el currículum vitae debería llamarse currículum mortis, porque solo explica lo que fuimos, ¿no? Vosotros habláis de 3 grandes ejes: ética profesional, indudable en este tiempo, habilidades ejecutivas, esta capacidad, esta responsabilidad, esta habilidad para dar respuesta, y alineación cultural con la compañía, que además tiene que ser rápida. No puedes subir a un barco e intentar imponer tú las formas de hacer cuando ellos estaban allí antes que tú, ¿no? Sí, al final hay que tener eso comentábamos antes, ¿no? Esa habilidad para de alguna manera aprovechar lo que hay, independientemente que se pueda redirigir hacia ese futuro, ¿no? Que pinta de otra manera distinto a lo que ha sido el pasado y que la empresa necesita cambiar, ¿no? Pero bueno, al final de esto es lo de siempre, ¿no? Cuando tú llegas, sobre todo, bueno, pues en nuestro caso, ¿no?, que estamos centrados en España, en compañías donde el 98% son familiares y de entorno pues más pyme que multinacional, pues al final hay alguien que ha tenido una idea y que ha llevado una empresa hasta un sitio, ¿no? Entonces, independientemente que haya determinadas circunstancias en las que probablemente es mejor hacer un cambio radical, lo normal es aprovechando lo que hay, digamos que rehacerlo para pensar en el futuro, ¿no? Aprovechando esas bases sólidas que normalmente pues tienen esta tipología de empresas, ¿no?
Entonces esto no va de eso, entrar como un elefante en una cacharrería para destruir todo lo que hay y construir de nuevo, sino porque eso muchas veces es difícil que consiga implicar a los equipos, ¿no? Al final hay que conseguir que la gente se sume, ¿no? Y escucharlas y llevarlos por el camino que tú consideras que es el adecuado, partiendo de lo que hay, ¿no? Ayúdame a entenderlo y a darle luz con los clientes. Porque las figuras son muy parecidas. La figura del consultor externo, que trabaja contigo en un proyecto durante un tiempo y luego se marcha. La figura del director outsourceado. Contratas una compañía y esta compañía te dice, mira, te voy a poner una persona que te va a dirigir la compañía por un tiempo. Con el interim manager, ¿qué diferencias hay? Sí. A ver, normalmente lo que es la parte de consultoría al final se suele quedar en un ámbito más externo, por así decirlo, ¿no? Al final pues te hacen un análisis y te ponen encima de la mesa pues un plan estratégico o determinada tipología de plan o cualquier tipo de documento donde te recomienda lo que hay que hacer, ¿no? Pero la línea a bajar a implementar lo que hay que hacer pues prácticamente casi nunca existe, ¿no? Además, normalmente la tipología de perfiles son diferentes, ¿no? Un consultor pues es un consultor, me refiero que al final es gente que hace consultoría, y un interim manager pues es, bueno, yo digo ex directivo, pero casi siempre quito lo de ex porque sigue siendo directivo, ¿no? Lo que pasa que sí que es cierto que ex puede venir de que es externo y no está incorporado en plantilla, ¿no? Pero digamos que la línea fina suele estar en la parte de ejecución. O sea, al final el interim sí que es cierto que suele haber una fase inicial que se asemeja a la consultoría, porque al final pues una empresa te cuenta su problemática, pero bueno, hay que entrar y verla, ¿no? Porque a veces esa problemática puede venir derivada de otras cosas, lo que a lo mejor la empresa no ve o a lo mejor no te cuenta, porque esto pues entendamos que muchas veces es difícil que la empresa entre comillas te cuente todas sus problemáticas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que verlo para ver al final cuál es el campo de juego con el que te vas a tener que mover, y a partir de ahí pues sí que es cierto, en base a ese análisis y diagnóstico, definir ese plan de acción que tú consideras que la empresa va a poder hacer, que eso sí que a veces también con la consultoría a veces choca un poquito, ¿no? Porque sí que es cierto que es difícil que entre en las capacidades que tiene la empresa luego para implementar esa solución, ¿no? Y cuando lo hace alguien que ha estado en ese lado de la mesa trabajando en una empresa y sabiendo las dificultades que tienen las compañías luego para gestionar su día a día e implementar las cosas, le suele dar una visión pues un poco más pragmática, ¿no? Además de lo que estamos hablando de ese compromiso ejecutivo de que tú vas a ser el líder de esa implementación de ese plan de acción para resolver esas necesidades, ¿no? Fíjate, Pío, estaba pensando que en este escenario y en este momento la inteligencia artificial se convierte en un catalizador, en una palanca potentísima para un interim manager que llega a una compañía y en muy poco tiempo tiene que entender cómo es el sector, cómo está la compañía, cuáles son los principales retos, cómo es la composición, el mix de las personas, y hoy la inteligencia artificial te da una cantidad de herramientas que en muy poco tiempo te puede ayudar a que la curva de aprendizaje, ¿no? Por tanto, un interim manager que se precie tiene que estar en la vanguardia de la inteligencia artificial. Sí, total y absolutamente clave y fundamental, ¿no? Porque al final vas a tener que manejar muchísima información y ser capaz de sintetizarla y de concretarla y de utilizarla para implementar determinados cambios, ¿no? Y eso al final pues es una herramienta que te da muchísima más agilidad a la hora de poder tomar luego decisiones, ¿no? Claro, yo me imagino hace solo 3 años, tampoco hay que irse muy lejos, y que llegues a una empresa y te digan, siendo el director financiero interim, ¿no? Y que te digan, mire, aquí tiene los balances de toda de la compañía, las últimas cuentas de resultados, los últimos 5 años, hace 3 años no lo tenga en cuenta porque tuvimos una bajada, una subida extraordinaria, que no sé qué, y de repente el tipo dice, bueno, pues mire, despídame durante 2 semanas porque no le voy a poder ver en 2 semanas, me tengo que empapar todo
todo esto. Hoy todo eso lo vuelcas en una herramienta y le dices, oye, dame los 4 highlights, las oportunidades, dime dónde están los siguientes pasos y qué es lo que hacer. Y claro, no significa que te bases en lo que te diga la inteligencia artificial, pero sí que te da una enorme capacidad para analizar todo eso, ¿no? Sí, sí, ya te da una base con la que poder trabajar pues mucho más rápido, ¿no? Sí que es cierto lo que dices tú. A ver, aquí independientemente de todas las, bueno, llamémosle transformaciones digitales que llevamos viviendo desde hace un tiempo, sí que es cierto que muchas compañías todavía adolecen de tener, o que puede que tengan esa información, pero la tienen muy desperdigada en diferentes tipologías de sistemas, herramientas, y al final todo esto lo que te ayuda es a volcarla en un sitio y ordenarla también y darle un cierto sentido de base inicial para luego poder tener esa base para empezar a trabajar. Déjame que les hablemos a las pequeñas y medianas empresas, porque esto podría parecer que está pensado para grandes corporaciones y el mercado de las pymes hoy, en el informe habláis de que ya representan casi el 80% de las misiones del interim, ¿no? Sí, sí. Sí, totalmente. Bueno, porque España es un mercado de pymes, totalmente, pues con un porcentaje, pues eso, en torno del 96-98%. Y luego, para mí, y yo creo que es lo que está ayudando a despegar al interim management en España, es una oportunidad de poder, digamos que disponer de personas con un expertise que les pueden aportar una serie de capacidades que internamente no tienen. Para mí, y siempre lo decimos, ¿no? El interim es complementario a lo que tú tienes, ¿no? O sea, un interim no viene a ocupar la silla de nadie, ¿no? En principio, ¿no? Otra cosa es que haya detrás un proceso de transición y que tenga que ocuparla durante un periodo de tiempo, ¿no? Pero en general lo que viene es a complementar lo que tú tienes, ayudar a desarrollarlo y capacitarlo. Y tú como empresa puedes ir al mercado a buscar ese conocimiento que de otra manera, si tú lo tuvieras que incorporar en tu plantilla, no te lo podrías permitir, ¿no? Porque digamos que esto es totalmente flexible, ¿no? Independientemente que el interim puro se acerca más a lo que es full time, a la dedicación completa, sí que es verdad que aquí en España, a diferencia de otros países, y yo creo que viene derivado por el tamaño de empresas que tenemos aquí, ¿no? En otros países, Alemania, Holanda, Estados Unidos, Gran Bretaña, las empresas medianas son grandes empresas en España y tienen más capacidad. Aquí no la tienen, con lo cual la dedicación part-time tiene más peso que en otros países. Entonces tú puedes disponer de alguien que no tiene por qué estar contigo full-time, puede estar part-time aportándote el valor que tú realmente necesitas, y sin que luego tenga que, porque esto sí que a veces ocurre, ¿no? En estas empresas con determinado tamaño, haces una inversión en alguien para ejecutar posiciones directivas, pero al final tiene que acabar haciendo otras cosas mucho más operativas para tener que ocupar su tiempo, ¿no? Y al final te salen caras esos temas operativos, ¿no? Entonces aquí lo focalizas mucho en lo que es la parte más concreta de dirección y gestión. Bueno, eso sin contar con la enorme curva de aprendizaje que pagas, ¿no? O sea, cuando tú de repente tienes una situación en la compañía y dices, joder, necesitaríamos más manos para este área. Bueno, pues mira, ¿a qué podemos aspirar? Pues búscate a un pasante, a alguien joven, alguien que quiera cobrar poco y trabajar mucho, y le ponemos aquí. Pero claro, eso implica enseñarle, eso implica echar una moneda al aire, que se quede o se vaya, que de verdad tenga las capacidades, que no te haya engañado, que no, o sea, son muchas incógnitas. Ahora, si te vas a un interim y le dices, oye, mira, este es tu reto, este es el alcance, este es el goal que esperamos, y a partir de aquí estamos en tus manos, te va a salir seguramente mucho más barato, ¿no? Sí, al final el retorno a la inversión es siempre, bueno, de hecho nosotros, de las experiencias que tenemos, al final siempre merece la pena, ¿no? Y además, digamos que pueden ser de cierta manera complementarios, ¿no? En el sentido de que, o sea, no tienes por qué elegir uno u otro, ¿no? Nosotros hemos tenido casos pues en determinadas empresas porque que tienen un perfil pues que ha ido creciendo con ellos, es un buen técnico pero todavía le falta esa capacidad directiva,
pero la empresa tiene esa necesidad bueno, pues este caso que te comentaba, ¿no? Tenía esa necesidad de dirección comercial, tenía un buen técnico comercial, pero no tenía dirección comercial. Entonces puede venir alguien que sí que tenga esa experiencia, que te ponga encima de la mesa todas las herramientas para tú poder desarrollar, y las va a hacer junto con esta persona a la que aceleras también ese desarrollo y esa capacitación, ¿no? Y ya no va de hacerte un máster, sino que te van a venir a dar el máster en casa, trabajando en tu día a día para acelerar ese. A mí me gusta hablar más de capacitación, ¿no? que de aprendizaje. Fíjate que se me ocurre otra de las ventajas que no está en el día a día de las empresas, cuando alguien se pega a su jefe y dice, pero claro, yo le puedo aprender, pero de aquí a que este tipo se marche o le promuevan o tal, van a pasar 30 años, ¿no? Por tanto, voy a hacerlo justo porque nunca voy a ocupar su mesa. Ahora, cuando estás trabajando con interim, tú sabes que es temporal, tú sabes que esta persona se va a marchar y por tanto puedes tener la oportunidad, si te pegas a él, si le aprendes, de ocupar esa silla en el corto plazo, ¿no? Sí, eso no está pasando en otra empresa, precisamente que querían desarrollar el departamento de recursos humanos y tenían una muy buena técnica, con muy buena base, pero nunca había asumido el rol de dirección de recursos humanos, ¿no? Entonces, pues está una interim ejerciendo, digamos, que las funciones, y esta persona está como una esponja aprendiendo de ella. Y bueno, pues la empresa apuesta por ella porque tiene una buena base, y realmente lo está viendo esta persona, y hablaba con ella precisamente esta mañana, ¿no? Lo está viendo como una oportunidad brutal de poder acelerar esa capacidad de desarrollo, porque digamos que el rol, si todo va bien, va a ser para ella, ¿no? Con lo cual va a poder asumir ese rol directivo en un periodo de tiempo probablemente más corto, ¿no? Fíjate que se me ocurría ahora, me estaba acordando de un proceso que tuvimos hace algunos años en De Personas, en el que un departamento de recursos humanos se había hecho la empresa bastante grande, y entonces trabajamos con ellos en splitarlo, en dividirlo en la parte más hard de nómina ilegal y tal, y en la parte más soft de gestión del talento, ¿no? Pero no tenía una persona para esta gestión del talento. La empresa en aquel momento tampoco podía invertir en un primero para gestión del talento porque no le encontraba mucho sentido. Pero esta función de interim manager nos permitió poner a una persona, dejarle que sentara las bases, que les diera pistas, que lo pusiera al mismo nivel y que detectara de entre el talento que había disponible qué persona podía dedicarse a eso. Y se acercó muchísima gente del propio Departamento de Recursos Humanos, que vio en aquello una oportunidad de decir, oye, mira, esto qué chulo, qué sentido me hace, y se quedó finalmente, cuando esta persona desapareció, se quedó uno de los que probablemente de otro modo seguiría todavía sumando allí nóminas, ¿no? Sí, o a lo mejor se hubiese ido, ¿no? O se hubiese ido. La gente, si no ve ese camino, pues a veces lo busca fuera, ¿no? Sí que es verdad, a ver, que en esta tipología de servicios normalmente lo que se busca es esa capacidad de romper el hielo, ¿no? O sea, de empezar, que es lo que a veces cuesta, ¿no? Claro. El de que, oye, pues hay que lanzar esto, y alguien pone el papel en blanco y dice, venga, ¿por dónde empezamos?, ¿no? Y dice, joder, pues a ver quién empieza, a ver quién es el que empieza a poner la estructura de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el interim, ¿no? O la interim, porque es la parte que le gusta, que ha vivido, y en cierta manera también la que disfruta, ¿no? De poder ir creando y desarrollando esas bases, y luego siempre es más fácil el sumarse y con esa parte del trabajo hecho inicial, que es un poco más dura, poder seguir desarrollando. Oye, Pío, ¿qué le sigue a esto del interim? ¿Cómo lo veis desde Servitalent? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? ¿En qué sentido? ¿De qué futuro? Sí, ¿qué futuro tiene esto? ¿Ha venido para quedarse? ¿Es una moda pasajera? ¿Será sustituido por IAS Interim Manager? A ver, yo te diría, bueno, o sea, no es algo nuevo, ¿no? Es algo que ya viene desarrollándose en otros países con mucha más tradición en esta tipología de servicios, ¿no? Pero yo creo que al final lo que hay detrás va más allá de lo que es el interim, ¿no? Como tal, ¿no? Sino la esencia de trabajar por proyectos y de ir un poco dirigiendo tu carrera profesional en diferentes etapas, ¿no? Y al final esas son las tendencias, pues un poco los expertos en el mundo de los recursos humanos
pues son de las que ven a futuro, ¿no? Pues se habrá pues que países como Estados Unidos, porque el 50% de la fuerza laboral pues va a ser freelance, ¿no? O sea, va a ser autónomo. Claro, al final es un reparto pues muy equitativo, ¿no? Y al final lo que te permite bueno, pues es lo que estábamos hablando, ¿no? El que las empresas tengan un core principal y que luego alrededor pues vayan teniendo esa capa flexible de profesionales que les van aportando valor en las diferentes etapas de las compañías. Y luego los profesionales, al final, el apostar por esto, bueno, sobre todo en un país como España, ¿no? donde lo que buscamos, al menos los que venimos de ya de hace unos años en el mercado laboral, pues es esa estabilidad o el contrato indefinido, ¿no? Pero si al final, pues mucha gente que se mete en esto, pues es lo primero que te pregunta, ¿no? Y esto hay un mercado, ¿no? Porque al final, o sea, está bien tener una misión, pero dices, y luego la segunda y la tercera y la cuarta, ¿va a verla o no va a verla? ¿Y cuánto tiempo me va a llevar, ¿no? Entonces, bueno, al final se va desarrollando también ese mercado y se van generando esas oportunidades. También hay más gente dispuesta digamos que a trabajar de esta manera, ¿no? Y hoy día es, bueno, pues antes se hablaba de que íbamos a trabajar los de nuestra época pues en 2, 3, 4 empresas y ahora se habla que las generaciones que vienen detrás pues es que van a trabajar en 15, 16 o 20 y van a ir compaginando etapas trabajando, otras formándose, otras haciendo otras cosas. Y yo creo que el mundo, bueno, pues en ciertos aspectos va a ese concepto de usabilidad, no tanto de propiedad que tiene sus limitaciones, ¿no? Y yo creo que nos está entrando en muchos otros aspectos de nuestras vidas, ¿no? como la música, como el pay-per-view en casa, pues al final ya no tienes que estar a las 10 de la noche que ponen la serie y si llegas tarde pues ya está empezada, ¿no? Y, bueno, pues la ves cuando quieres, donde quieres, en la plataforma que quieres y cuando lo necesitas, ¿no? Pues esto pues es un poco un concepto un poco parecido. Es increíble cómo ha cambiado el mundo, ¿eh? Si ahora tú le llevas a alguien, a un candidato en una búsqueda, en otra de las patas que nosotros hacemos, que es el headhunting, ¿no? Y le llevas a alguien con 10 años de experiencia que solo ha estado en 2 o 3 empresas, te dice, pocas me parecen, necesito a alguien con más experiencia. Digo, coño, pero ¿qué quieres, no? O sea, ¿quieres que haya estado en 8 o 10 empresas? Y hoy eso, que antes era como un tabú, hoy está bien visto. Sí, o ya no solo ponerlo por empresas, sino ponerlo como por proyectos, ¿no? Porque al final yo también por puestos. Claro, y puestos y responsabilidades que has asumido, ¿no? Yo, pues eso, cuando hablo con gente que quiere meterse en este mundo del interim, dice, es que claro, yo estuve pues en 2 empresas, ¿no? Bueno, pero oye, ¿qué has hecho, no? Y dice, bueno, pues yo era un poco el hombre para todo, ¿no? Pues montábamos la filial en no sé dónde, pues allí me mandaban a mí para abrir la filial y me tiraba allí 2 años, montaba el equipo y luego me iba. Y luego pues el proyecto de la implantación del RP, luego el no sé qué, dices, ostras, pero tío, has hecho un montón de cosas aún habiendo estado en la misma empresa, ¿no? Exacto. Porque la empresa pues ha ido creciendo, evolucionando, etcétera, ¿no? Y esa es, digamos que la mentalidad, esto ya no va de empresas en el currículum, ¿no? Sino va de esa mentalidad. Sí. Está claro. Pío Iglesias, Interim Management Director y partner y fundador de Servitalent. Gracias por el tiempo que nos has dedicado. Te deseo muchos éxitos. Animo a nuestros seguidores que visiten Servitalent, que se bajen la guía, que es gratis, que solamente te suscribes y te mandan la guía inmediatamente. Es muy interesante, está muy bien trabajada y además no es la primera, ya habéis hecho ya en 24, 23, en 22, por tanto arrastráis toda esa experiencia a la hora de conformar los datos y hacerlos que sean muy digeribles. Te mando un abrazo y te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado. Nada, a vosotros, Raúl, y encantado de estar aquí con vosotros.